Somos luz, somos fuego y vamos a encender el mundo. Quiero hablar un poco acerca de la continuación de lo que la semana pasada estuvimos hablando en la prédica. El pastor la semana pasada estuvo conversando y nos habló un tema muy desafiante acerca de esa mujer esforzada y valiente. Esa mujer que estaba con una necesidad tan grande que ni siquiera podía nadie tocarle y que ella estaba apartada de su familia para poder llegar a los pies de Cristo. Pero esa historia de la mujer se desarrolla dentro de una historia un poco más grande, porque el pasaje que leímos la semana pasada comienza con la historia de un hombre que se llama Jairo. Este hombre que se llama Jairo dice que tenía un problema muy grande. Su hija estaba muriendo. Su hija de 12 años estaba muriendo. Y entonces, obviamente, como él escuchó que Jesús estaba por ahí y él había escuchado de la fama de Jesús, de un Jesús milagroso, un Jesús con poder, dice que salió corriendo. Él era una persona muy importante en su pueblo. La Biblia dice que era el principal de la sinagoga, era la persona que estaba al frente de todo y él salió corriendo a buscar a Jesús. Y no sé si a ustedes les pasa, sobre todo a los papás, que cuando les pasa algo a sus hijos, dejan todo lo que están haciendo y tratan de ayudarle. ¿Sí o no? Si su hijo le pasa algo, se cae, se hace alguna herida, las mamás, los papás son capaces de dejar todo lo que están haciendo y salir corriendo a buscar ayuda, ayudarle, a marcarle, porque son sus hijos. Entonces este hombre también tenía esa intención. Su hija estaba enferma, su hija estaba casi agonizando en su cama. Entonces lo que hizo fue salir corriendo a buscar a Jesús. Salió a buscar a Jesús con todas sus fuerzas y decir, ¿dónde está esa persona que me han hablado, que he escuchado que hace muchos milagros? Y salió no solamente él, sino con toda su gente a buscarle a Jesús. Y lo encuentra. Le encuentra, dice que le pide de manera muy sincera y de una manera muy humilde, le dice, Señor, mi hija está enferma, por favor acompáñame. Y hasta ahí, espectacular, todo bien, ¿no? Le salió lo que él quería, encontró a Jesús y le estaba llegando. Y cuando ellos estaban caminando, y quizás Jairo apresurando sus pasos, porque obviamente la hija estaba enferma, pero no podían ir corriendo porque había una multitud. No sé si ustedes alguna vez han estado en el trole en horas pico. Uno quisiera salir corriendo, pero no se puede, hay una sola puertita y estar esperando que salgan. Más o menos así era lo que le pasaba a Jesús. Estaba una multitud. Jairo estaba apresurado porque su hija se estaba muriendo y la multitud estaba impidiendo que Jesús pueda caminar un poquito más rápido. Obviamente en la mente de Jairo quizás estaba diciendo, ay, ¿por qué no se moverán? Vayámonos por acá. Quizás estaba desde atrás como tratando de empujar a la multitud o quizás abriéndose paso de la multitud diciendo, dejen pasar, dejen pasar. Y en medio de todo lo que estaba viviendo Jairo, de repente hay otra pausa. Y la pausa fue lo que la semana pasada vimos. Todo lo que hizo esta mujer, que se acercó, que tocó el manto y que Jesús dijo, ¿quién me tocó? Y si ustedes se imaginan, para Jairo, o sea, para la mujer todo lindo lo que pasó, Dios le sanó. Pero para Jairo, ¿qué creen que pensaba? Ay, que no se mueve rápido. Justo esta mujer que viene a tocarle ahorita. Ay, Jesús también que se pone a decir en ese momento, ¿quién me ha tocado? De apurarse rápido que venga a mi casa. Para la mujer era algo increíble un encuentro con el Señor. Pero para Jairo, que había pedido por algo, que había ido con una necesidad, para él era una pausa, incluso hasta un estorbo. Porque Jairo quería que Jesús se apure. Jesús, o sea, sí, ya le sanaste a la mujer, pero apúrate, o sea, mi hija está enferma. Y bueno, la Biblia dice que cuando Jesús, vamos a leer más adelante, pero dice que mientras Jesús estaba hablándole a la mujer,
diciéndole, mira, tu fe te ha sanado, ve en paz, hija mía. Dice que ni apenas terminó de hablar y de dar esta palabra del mensaje y de lo que él había hecho con la mujer. Llegan unos sirvientes de Jairo y le dice, ya no le molestes al maestro, porque tu hija murió. Entonces, ¿se pueden imaginar por un momento qué es lo que sentiría Jairo al escuchar esas palabras? Jairo había llegado con toda la intención de hablar con Jesús, de pedirle un milagro. Hizo la parte de llevarle, estaban caminando. Quizás Jairo un poco más apresurado, Jesús, apúrate y todo lo demás. De repente hay una pausa que él no esperaba. Y para colmo esta pausa, o en medio de esta pausa que Jesús hizo, le dan la noticia de que su hija murió. Y claro, hasta ahí, para un padre, que le den la noticia tan dura de que su hija murió, es algo que realmente puede ser devastador. Entonces, quedémonos solamente hasta ahí pensando en qué pasaría por la cabeza de Jairo cuando escuchó esta noticia. Cuando escuchó que mientras él estaba tratando de buscar a Jesús, tratando de hacer algo por su hija, de repente llega esta noticia y le dicen, tu hija murió. Ya no le molestes al maestro. ¿Ya para qué? O sea, ya deja nomás ahí. Y por eso es que en esta noche, o en esta mañana, perdón, vamos a hablar acerca de algo que muchas veces nosotros escuchamos, aunque todos te digan que no. Cierra tus ojos ahí donde estás un momentito. Señor, te pido, Padre, en esta mañana que tú hables a nuestro corazón, Señor. Padre, que tu palabra pueda descender a nuestra vida como ese bálsamo fresco y que, Señor, que sea esa espada también que nos penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón, hasta nuestros pensamientos. Padre, tú conoces la necesidad de cada uno de los que estamos aquí. Tú sabes, Señor, qué es lo que necesitamos escuchar. Yo te pido que tú hables a cada corazón. Padre, pongo delante de ti mis palabras, mi boca, para que tú, Señor, digas solamente lo que tú tienes que decir. Por favor, Señor, abre nuestro corazón, abre nuestra mente espiritual, nuestros oídos espirituales, y que podamos nosotros escuchar tu palabra y lo que tienes para decirnos para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Analicemos un poco la vida de Jairo. Dice la palabra de Dios, si ustedes me acompañan, en Lucas 8, 41 y 42, dice, entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase a su casa porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras la multitud le oprimía. Miren, dice la palabra de Dios que Jesús estaba caminando, predicando, la gente se estaba acercando, Él iba sanando enfermos, Él iba predicando las buenas noticias, compartiendo el evangelio, y de repente vino una persona, que por la descripción era una persona muy importante en el lugar donde estaba. Él se llamaba Jairo, y dicen que era el principal de la sinagoga. Ahora, ¿qué significa esto? Saben que las sinagogas eran los lugares donde regularmente se reunían judíos a estudiar la Biblia, a estudiar la Torá. Y estas sinagogas en las ciudades donde no había un templo, recuerden que en el tiempo de Jesús había un templo grande que era el templo de Jerusalén, donde la gente tenía que ir allá y era un majestuoso templo, donde ellos podían ir a hacer sacrificios, a escuchar la palabra, a aprender incluso. Era el lugar donde regularmente los niños iban a aprender de la palabra de Dios para después ellos instruirse y convertirse en discípulos de otros maestros. Sin embargo, solamente había un templo, el templo de Jerusalén. Y no había varios templos en cada ciudad. No había varias iglesias como quizás ahora podríamos reemplazar. Y entonces en cada ciudad se fundaban sinagogas. Y para que haya una sinagoga se necesitaba más o menos que haya 16 varones que se pongan de acuerdo y que digan, ok, aquí vamos a poner una sinagoga. Y estos varones tenían que ser unos varones
que tengan una posición acomodada, ¿sí? O sea, que tengan plata. Tenían que ser importantes para la comunidad. Y dentro de estos 16 varones influyentes, importantes de plata, elegían a uno que era el principal. Y esta persona era el que organizaba todo, el que decía qué tenían que hacer, quién estaba encargado de las cosas, el que decía dónde se iban a reunir. O sea, era la persona que organizaba más o menos la vida religiosa de una ciudad pequeña. La sinagoga llegó a tener tanto poder que incluso algunos temas judiciales llegaron a ser parte de sus competencias en la sinagoga. No sé si se acuerdan cuando Jesús le llevaron a ser juzgado, le llevaron a una sinagoga primero, a que le digan, miren, o sea, ahí está Jesús, miren, está, o sea, vean qué es lo que quieren hacer. Entonces, no solamente que era el poder religioso de una ciudad, sino que también era el poder judicial de una ciudad. Y la persona principal era la que tenía quizás todo el poder y todas las cosas para poder hacer. Tenía en sus manos las decisiones que puedan tomar. Ahora, este principal era Jairo. O sea, Jairo era una persona muy importante para la ciudad. Era el que organizaba todas las sinagogas, era la persona que tomaba decisiones judicialmente si había que decidir si alguien pecó o no pecó y que tiene que pagar algún castigo. Era Jairo el que lo hacía. Sin embargo, mis queridos amigos, resulta que este principal de la sinagoga se encontró con algo que él no podía manejar. Y por eso el punto número 1 que quiero compartirles es que nosotros tenemos que creer a pesar de tu orgullo. Miren, para Jairo era muy claro el hecho de que él tenía todo el poder. Persona acomodada, persona que tenía poder religioso, persona que tenía el poder judicial, persona que no tenía ninguna necesidad. Y cuando Jesús comenzó a predicar el evangelio, cuando comenzó a hacerse famoso y la gente comenzó a seguirle, los de la sinagoga comenzaron a verle feo a Jesús, porque se les estaba acabando el negocio. Porque si la gente iba a seguirle a Jesús y a escucharle lo que él enseñaba, la gente ya no iba a la sinagoga. Preferiría escucharle a Jesús, prefería escucharle al rabí, prefería escucharle a una persona diferente y la gente ya no iba a la sinagoga. Decía, ¿para qué si tenemos a Jesús? Aparte vemos milagros, vemos portentos. Entonces, para la gente de la sinagoga, Jesús era una competencia directa. Jesús no era una persona que querían que esté ahí. Y justo muchos de los jefes de la sinagoga fueron los que se pusieron de acuerdo después para arrestar a Jesús. Entonces, para un principal de la sinagoga, verle a Jesús era ver a la competencia directa. Sin embargo, Jairo tuvo que tragarse su propio orgullo porque él necesitaba algo mucho más grande que él no podía tener. Miren, amigos, muchas veces nosotros tenemos que creer, tenemos que ir delante de Dios a pesar del orgullo que nosotros tengamos. Miren qué clase de orgullo tenía Jairo. Primero, Jairo estaba orgulloso en lo que conocía. Él era el principal de la sinagoga. Por tanto, él sabía cómo funcionaba la sinagoga. Sabía que incluso el principal, según lo que estaba leyendo, él decidía qué parte de la escritura tenía que leerse. Él estaba pendiente de que cada semana se lea cierta parte. Él estaba pendiente de quién tenía que hacerlo. O sea, tenía tanto poder que él sabía todo eso. Sabía que se iba a leer, sabía que se iba a enseñar, sabía cuántas personas venían. Pero, ¿saben? Muchas veces cuando nosotros conocemos a Jesús tenemos que dejar ese conocimiento que tenemos previo y comenzar a conocerle a Jesús de una manera real. Cuando conocemos a Jesús, cuando queremos buscarle a Jesús, tenemos que dejar el orgullo de lo que pensamos que conocemos. Miren, amigos, hoy lamentablemente es muy fácil que personas se sientan expertas porque ven un video en YouTube.
Es facilísimo. O sea, tú ves un video en YouTube, un tutorial, y ya te crees experto. Hay gente que dice, bueno, es que yo ya le oí a fulanito, entonces yo ya tengo todo el derecho para exponer mi punto de vista. Y cuando llegamos y como queremos conocer a Jesús y queremos ver y vemos que la enseñanza de Jesús no coincide con lo que nosotros vimos en el YouTube, con lo que nosotros escuchamos de otra iglesia, con lo que nosotros buscamos en otros medios, entonces decimos, no, eso no es para mí. Perdóname, pero en el YouTube dice que el fin del mundo va a ser el 31 de diciembre del 2021, así que déjame creer porque hay un montón de cosas. Y las teorías de conspiración y que el virus fue creado y que nos vamos a convertir en zombies y que no te vacunes porque es la marca del 666 y después te van a controlar. Y hay un montón de cosas que ahora con la tecnología podemos acceder. Pero ¿sabes una cosa, mi querido amigo? Algo que a Jairo le tocó dejar es lo que él había conocido, lo que él había aprendido, lo que él pensaba que era la única verdad. Si nosotros queremos acercarnos a Jesús y creer, tenemos que aprender a dejar nuestro orgullo. Y la primera fuente de nuestro orgullo es lo que creemos que conocemos. Les cuento, no sé si lo he contado, ya me estoy poniendo viejito porque ya no me estoy a acordar de las cosas. Les cuento, mis queridos amigos. Llega un punto, y para aquellos que están ya en la mediana edad, que cuando se olvidan las cosas, ya no hay vuelta para atrás, es pura bajada nomás. Entonces, no sé si les he contado esto, pero cuando yo tenía 24 años, 24 o 25, estaba estudiando comunicaciones aquí justamente en HCJB. Había un instituto que se llamaba Centro Cristiano de Comunicaciones, era la universidad, era un instituto superior. Y yo recuerdo que estaba estudiando aquí, creo que estaba en segundo año. Y yo en segundo año ya terminé el seminario, terminé mi carrera de seminario, que estudié justo acá al lado también, que es Seminario Alianza. Terminé el seminario. Y de repente, uno de los profesores que tenía yo aquí en el CCC, él era profesor en el Seminario Sudamericano, en ese que queda ahí por Sangolquí, por ahí lejitos. Entonces, él me miró, hicimos una buena relación y un día me invitó y me dijo, oye, Fernando, ¿te gustaría dar clases en el seminario? Y yo me quedé así como sorprendido, ¿no? Tenía 24 años, todavía estaba terminando mi carrera, había terminado ya el seminario, pero me llamó mucho la atención. Y le dije, claro, o sea, me dice, vamos a hacer módulos, vamos a trabajar por módulos, entonces tú tienes que dar clases por un mes seguido. Todos los días, 3 días de la semana, 4 horas, y el módulo se termina. Y la materia que tú vas a dar se llama comunicaciones para el Evangelio. Entonces dije, chévere, o sea, es lo que estoy estudiando. Entonces hicimos ahí el contacto y recuerdo que tenía yo que salir y trabajar. Daba clases de 8 de la mañana a 10:30 en el Semisud. Pero yo vivo cerca de Machachi, como decía el pastor. Entonces, y en ese tiempo no tenía auto. Entonces yo recuerdo que me tocaba levantarme, para llegar allá a las 8 de la mañana tenía que levantarme 5:30 para salir a las 6 de mi casa, tomar un bus a La Marín o al Trébol, de ahí tomar un bus hacia allá al seminario y llegar para dar clases. Entonces cuando uno es joven hace locuras, ¿no? Ahora pensándolo digo, Señor, qué macho. Pero para no hacerles largo el cuento, recuerdo que cuando yo llegué, en ese día, recuerdo claramente, me había puesto un ternito habano, recuerdo que tenía un ternito que me habían dado de uniforme aquí en la radio, entonces tenía el único ternito habano. Me afeité, me fui ahí perfumadito. Si ustedes me conocen, creo que en los últimos años no me he afeitado completamente, más bien he estado con barba y todo lo demás, pero ese día me afeité y todo. Y llegué, entonces me presentaron a la clase y cuando yo llego, me quedan viendo, ¿no? Porque imagínense, pollito afeitado, chiquito. ¿Sí?
Y recuerdo que llega, y flaco también, gracias, Ryan, flaco también en ese tiempo. Y recuerdo que cuando llega el decano a presentarme delante de una clase, más o menos de unas 15 personas, dice, bueno, les presento, él es Fernando Arroyo, él estudió en el seminario bla, 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 es estudiante de comunicaciones, bla, 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 y vamos a estar viendo con él un tema que acerca de las comunicaciones direccionadas a la comunicación del Evangelio. Así que les dejo con él. Yo recuerdo claramente que ni bien comencé a hablar, 3 personas se pararon y se fueron. Así. Y eran personas grandes, ¿no? O sea, imagínense, un pollito, guambrito, afeitadito. 3 personas se pararon, ya adultas, grandes, y se fueron. Y claro, yo me quedé choqueado, ¿no? Más adelante, ya cuando pasó el tiempo, yo me enteré de que habían dicho los propios estudiantes, ¿no? Y saben que cuando uno se hace pana de los alumnos, los propios alumnos le cuentan, ¿no? Entonces habían dicho que no, que cómo va a ser posible que pongan esa clase de profesores sin experiencia, que no nos pueden enseñar nada y nosotros necesitamos gente con experiencia que nos enseñe y por eso no habían dicho eso de mí. ¿Y por qué les cuento eso, mis queridos amigos? Porque muchas veces nosotros tenemos esa actitud con lo que Cristo nos enseña. Creemos que no sabemos todo. A veces llevamos años en el Evangelio y decimos, ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué me voy a conectar a los hogares de luz? Si ya sé que van a hablar de la historia de Abraham, de la historia de Isaac, ¿para qué voy a hablar? ¿Para qué voy a conectarme los días martes de discipulado si yo ya sé lo que el pastor va a hablar de los discípulos y todo? Ya he leído esa parte. Muchas veces el orgullo que tenemos nos nubla el pensamiento y pensamos que no tenemos nada más que aprender de Jesús. Y saben, lo primero que Jairo tuvo que dejar es su orgullo. Todo lo que había estudiado, todo lo que sabía de la Escritura, todo lo que la experiencia le había dado. Y eso es algo que nosotros también tenemos que entender. Amigos, yo, después de tantos años que estoy en el Evangelio, me doy cuenta que sé mucho menos. Porque lo que Dios tiene para nosotros en su palabra es algo que no podemos contarlo. Es algo que cada vez es más profundo. Si usted cree que ya lo sabe todo porque se sabe la historia de Salomón, de David, de Jonás que le comió la ballena, de todas esas, si cree que ya con eso es suficiente, déjeme decirle, amigo, que está en una gran equivocación. Y que si yo quiero creerle a Jesús, lo primero que tengo que dejar es sacar eso, ese conocimiento que supuestamente sé, y decirle al Señor que me enseñe algo diferente y algo nuevo. Amén. Es lindo saber de que a Jonás le comió la ballena y estuvo 3 días en el agua. Cuando nos damos cuenta que ni siquiera ha sido ballena, no. No era ballena. Como decía el pastor que le escuchaba en esta semana, cuando decimos, es que Eva se comió la manzana. Y todos están seguros y predican y dicen que Eva se comió la manzana. Y la Biblia no habla de ninguna manzana. Sí, ¿sabía que no hay ninguna manzana en la Biblia? No hay, por si acaso. ¿En serio? Sí, en serio. No hay ninguna manzana que se comió Eva. Cuando nos damos cuenta que nuestro conocimiento es limitado comparado con el conocimiento de Dios, vamos a dejar nuestro orgullo a un lado y vamos a decirle, Señor, enséñame. ¿Otra vez la historia de Jonás? Sí, otra vez. Porque detrás de cada historia y detrás de cada palabra hay vida. Y a veces cuando uno está dispuesto a aprender y a dejar el orgullo, déjeme decirle que nuevamente Dios nos enseña algo nuevo cada vez. Sí, otra cosa más que dejó el orgullo o que fue una experiencia de que Jairo dejó su orgullo es que cuando llegó él, lo primero que hizo, y eso es algo también tenaz para un judío, Jairo llegó y dice, y se postró, ¿no es cierto?
Se postró a los pies de Jesús. Amigos, ¿saben que para un judío postrarse a los pies de alguien no era permitido? Ellos, al único que se podían postrar era a Dios. Él lo sabía porque era un jefe de sinagoga. Él no podía decir, no, yo me postro a cualquiera. No, él sabía que eso no era permitido para una persona. Nadie se podía postrar a ningún hombre, sino solo a Dios. Porque si se postraba a un hombre, se llamaba idolatría. Los judíos no se postraban a cualquiera, no. Los judíos sabían que al único al cual debían postrarse era a Dios. Y lo primero que hizo Jairo cuando llegó a ver a Jesús, dice que hizo, se postró. Dejó a un lado lo que sabía. Reconoció a Cristo como el Señor. Sabía que Él era el Mesías. ¿Saben? En este mundo que se ha hecho tan así, blandengue, yo digo a veces, a nosotros nos encanta llamarle a Jesús pana, a Dios brother. Hay algunos que yo he escuchado que le dicen el flaco de arriba. No sé si será flaco Dios, la verdad. Pero hay algunos que tienen esa forma de tratar y dicen, no, es que Jesús es mi pana, es mi brother, está bien. Pero saben, mis queridos amigos, una de las formas de demostrar que nuestro orgullo se cae es cuando le vemos a Él como nuestro Señor. Señor. Y si Él es nuestro Señor, yo tengo que estar dispuesto a postrarme y decirle, Señor, haz lo que tú quieras. Yo no tengo ninguna autoridad sobre mi vida. Tú eres mi Señor. Antes que su amigo, antes que su padre, antes que su brother, antes que su ayuda, antes de todo eso, Jesús es su Señor. ¿Cuántos creen? Entonces, cuando nosotros entendemos que Jesús es nuestro Señor, todo se va a un lado. Porque al Señor yo le doy el primer lugar. Porque al Señor yo le obedezco. Porque al Señor yo le adoro. Porque al Señor pongo a servicio mi vida. Porque al Señor yo le doy honra. Y eso fue lo que hizo Jairo. Se olvidó de todo lo demás. Se olvidó de su orgullo. Se postró y reconoció a Jesús como su Señor. Otra cosa más que Jairo dejó en su orgullo es su urgencia. Les estaba contando, no. Llegó Jairo. En otras oportunidades, como Jairo era el principal, era el que tenía más plata, era el que estaba al frente de todo, era el que tenía el poder, él solamente decía, a ver, fulanito, ven para acá. Y esa persona venía corriendo y dice, a ver, don Jairo, ¿qué se le ofrece? Sí, y a veces así pasa, ¿no? Cuando estás en tu trabajo y el jefe te dice, fulanito, ven para acá, ¿qué hace usted? Espera un rato, ya voy. Estoy jugando Candy Crush, espero un rato que termine las vidas y me voy a verle. Así le decimos a un jefe. Venga para acá. Bueno, jefe, ¿qué necesita, qué desea y todo lo demás? Eso es lo que hacía Jairo. Eso es lo que él estaba esperando de la gente. Pero Jairo esperó. Le dijo, Jesús, ¿tú tienes algo para mí? Y Jairo, y Jesús le dijo, está bien, vamos. Y Jesús iba caminando despacio, la multitud le apretaba, quizás daba un paso para adelante, 2 pasos para atrás. Y mientras caminaba aparte llegó la señora esta que le detiene en el camino. Nuestro orgullo nos lleva a esperar. Cuando nosotros dejamos nuestro orgullo, aprendemos a esperar en Dios. Punto número 2. Cree en los fracasos, a pesar de los fracasos. Jesús le dijo, está bien, voy a ir contigo, voy a seguir adelante, pero miren lo que dice la palabra de Dios. Todavía estaba hablando Jesús, hablando con esta mujer que le levanta, que dice, estaba todavía diciéndole, hija, tu fe te ha sanado, sigue adelante. Y estaba hablando cuando llegó un mensajero
y le dijo a este jefe de la sinagoga, le dijo: tu hija ha muerto, no molestes al maestro. ¿Saben, mis queridos amigos? Y creo que siempre lo hemos dicho en general y muchas veces porque es algo real. Cuando usted quiere seguirle al Señor de corazón, hasta sus propios familiares se van a poner en contra. Hasta sus propios amigos le van a poner la cascarita. No saben cuántos testimonios he oído de personas que se hacen cristianos y sus amigos no cristianos traen 2 botellas para tentarle y para ver, a ver, veamos si en realidad has cambiado. Cuando las mamitas a veces llegan a sus casas, después de la iglesia, los hijos se encargan de hacerle tener iras, a ver si ha aprendido algo en la iglesia. Para después decirle: ahí está mi mami, ¿no ves? Va a la iglesia, pero igual es gritona, igual se pone brava. Porque muchas veces, amigos, cuando queremos creerle a Cristo, los fracasos van a estar ahí, a la vuelta de la esquina. A veces el dolor va a estar ahí. Y a Jairo le pasó esto, fue con toda la intención, dejó su orgullo a un lado, dejó lo que pensaba, se postró ante el Señor, le pidió de todo corazón. Y mientras él estaba yendo y dijo: y al fin vas a hacerlo, Señor, de repente llega la mala noticia de que su hija murió. Y a veces así pasa en nuestra vida, uno quiere servirle al Señor, uno quiere buscar, uno quiere estar ahí y de repente hay malas noticias. Uno quiere serle fiel a los diezmos y justo le despiden a la siguiente semana. Uno quiere servirle y llegar puntual todos los días a la iglesia y justo se va la luz, se poncha la llanta. ¿Por qué? Porque cuando uno decide creerle al Señor, no está exento de fracasos y problemas que pueden llegar. No está exento. No tenemos una cobertura, una burbuja que digan automáticamente usted se vuelve inmune. Como en los juegos de video que se prenden unas cositas y uno se vuelve inmune y puede ganar, ir como el Mario. No sé si alguien ha jugado Mario de aquí alguna vez, que coge la estrellita y a veces pensamos que el evangelio es coger la estrellita y ahí sí nadie me para. Pero saben, mis queridos amigos, cuando uno quiere servirle, quiere creerle al Señor de corazón, va a haber problemas, va a haber dificultades, van a haber malas noticias. Así como Jairo, tu hija se murió. Y lo peor de todo, no, quizás este siervo era un poco, ¿cómo se dice?, insensible, ¿no? Tu hija se murió, no sé, de decir algunas palabras de aliento, algunas cosas. Ya no le molestes. Eso fue lo que le dijo el siervo. Y a veces eso pasa también con la gente. ¿Para qué le buscas del Señor? Si no veo cambios en tu vida, si sigues siendo el mismo. Y la gente te comienza a decir: no, ya, ¿para qué vas a la iglesia? Fracasos, dificultades siempre van a haber, pero nosotros tenemos que aprender a creer a pesar de eso. Punto número 3, o antes de eso, el versículo 50 dice lo siguiente: oyéndolo Jesús, Jesús le oyó lo que le dijo este hombre, ¿no? Oyéndolo Jesús le dijo 2 cosas importantes: no temas, cree. No temas, cree. Saben, amigos, cuando las noticias sean malas, Dios te dice: no cree, no temas. Te despidieron del trabajo, Dios te dice: no temas. Tienes un familiar enfermo, Jesús te dice: no temas. Pero viene la otra parte: cree.
Porque creer no solamente es algo mental, es algo que se lo vive. Miren el punto número 3. Cree para ver su gloria. Se murió. Yo no sé lo que pasaba en la mente de Jairo, ¿no? Quizás ya no estaba tan apresurado como antes. Quizás la urgencia que tenía de Jesús, apura, vamos. Ya. Cuando escuchó la noticia, quizás solamente bajó su cabeza y comenzó a pensar en su hija. Y quizás estaba pensando si hubiera venido más temprano, si no me hubiera puesto a pensar en Jesús antes y verle como la competencia, si hubiera hecho alguna otra cosa. O sea, todo lo que viene en la mente de Jairo, la mente de una persona cuando pierde cosas, cuando pierde a personas, es algo que uno no puede entenderlo. Sin embargo, en medio de eso, seguía, porque él estaba acompañando a la casa a Jesús. Miren lo que dice la palabra de Dios. 51, Lucas, dice, al llegar a la casa, ya llegan a la casa, no dejó entrar a nadie más que a Pedro, a Santiago y a Juan, junto con el padre y la madre de la niña. Todos estaban llorando y lamentándose por ella, pero Jesús les dijo, no lloren, la niña no está muerta, sino dormida. Miren, amigos, si usted quiere ver la gloria y creer, hay algunas cosas que tenemos que hacer. Número 1 es obedecer. Quizás usted diga, otra vez obedecer. Sí, otra vez obedecer. Y seguiremos hablando de eso siempre. Porque si usted le dice al Señor que es su Señor, hay que aprender a obedecer. Obedecerle a Él. ¿Quiere ver la gloria del Señor? Obedézcale a Él. Y Jesús dijo, ok, vamos, llegaron a la casa y Jesús le dio una orden bien tenaz. Le dijo, ok, no quiero que nadie entre. Solamente vamos, Pedro, Juan, Andrés y los padres de la niña. Jairo quizás dijo, Señor, pero también está la tía, también está por acá la cuñada, los siervos que me acompañan. No, Jesús dijo órdenes y cosas específicas. No quiero nadie más, solamente estos 3 y ustedes 2, la familia. Jairo no se puso ahí, no, Señor, es que yo no quiero, yo creo que las cosas se hacen de manera diferente. No, él obedeció. Está bien, Señor, solamente nosotros, ya, vamos. Segunda cosa, para ver la gloria de Dios. Esto me llamó la atención y me golpeó mucho. Uno ve la gloria de Dios cuando está junto con la familia. Sí, Dios le puede hablar individualmente. Sí, Dios puede mostrarle su gloria. Pero ¿saben el poder que uno puede ver cuando la familia junta busca a Dios? Cuando usted como padre le dice, esposa, vamos a orar. Cuando usted les toma a sus hijos y les dice, vamos juntos a la presencia de Dios. Eso es algo que el enemigo no se lo espera. Porque el enemigo para él, que estemos separados es mejor. Porque el enemigo, si usted va por un lado y su esposa por el otro, él está aplaudiendo. Así vayan a la iglesia. Yo he conocido personas que a veces en 2 cultos están enojados y el papá va en el primer culto, se sale y al segundo culto llega la mamá con los guaguas. Satanás está muy bien, bien guambra. No hay mejor forma que ver la gloria de Dios cuando uno busca en unidad familiar a Cristo. En unidad. Y aquí, papitos y mamitas, tengan en cuenta esto. Es mucho más importante buscar a Dios en unidad que su trabajo. Porque el día que se quede sin trabajo, tampoco va a tener la presencia de Dios en su hogar. Pero cuando usted busca en unidad familiar a la presencia de Dios, el día que se quede sin trabajo,
los demás le van a sostener y se van a levantar juntos. Porque uno puede ver la gloria de Dios junto con el padre y la madre, dice, en familia, en familia. Y otra cosa más, es un principio que hace algunos mensajes atrás del pastor nos enseñaba también. Miren, amigos, los que traen la presencia de Dios a la casa son los papás. Los que llevan a los hijos a la presencia de Dios son los papás. Y usted, papá, tiene que buscar a Dios. Usted, mamá, tiene que buscar a Dios para que sus hijos le sigan. No al revés. Y si usted no lo hace, déjeme decirle que lamentablemente no verá la gloria de Dios en su casa. Tercero, miren lo que dice en el siguiente versículo. Dice primero que estaban ahí y Jesús les dijo, no lloren. O sea, no lloren. La niña no está muerta. Y uno dice, ¿cómo no voy a llorar si la niña se murió? O sea, ya está ahí, no respira. No lloren. Pero después hay otra emoción. En el 53 dice, Jesús les dijo en el 52, no lloren, la niña no está muerta, está dormida. Inmediatamente los mismos que lloraban, ¿qué dice? ¿Cómo es eso? O sea, lloran, están tristes por la niña. Jesús les dice, no lloren, no está muerta, está dormida. Inmediatamente los mismos que lloran se comienzan a reír. ¿Saben? Si nosotros queremos ver la gloria de Dios, no debemos actuar por emociones. Y a veces, mis queridos amigos, eso es lindo. A veces las emociones nos llevan. Después de este mensaje uno dice, yo quiero creerle al Señor, vamos, ¿dónde está? ¿Cuántos demonios tengo que bajarme para que llegamos ahí? Salimos de acá, un carro se cruza, se acabó todo lo que nosotros escuchamos. Porque creer a Dios no tiene que ver con las emociones, no tiene que ver con que si usted está bien, se siente feliz, se siente triste, no, tiene que ver con convicciones. Cuando usted se entera de una noticia mala, lamentablemente a veces ahí nos acercamos a Dios. Pero pasa la noticia y nos alejamos. Y eso es moverse muchas veces por emociones. Si nosotros queremos ver la gloria de Dios, debemos dejar nuestras emociones. Y por último, mis queridos amigos, algo que hace Jesús en el versículo en el que estamos leyendo, dice, entonces Jesús la tomó de la mano, y me gusta esto, y le dijo con voz fuerte. Imagínense cómo sería esa voz fuerte de Jesús. Niña, levántate. ¿Saben? A veces Jesús tiene que hablarnos con voz fuerte. A veces Dios te tiene que decir, ¡ya! ¡Basta! A veces Jesús tiene que decirte, ¡deja de pecar! A veces Jesús tiene que decirte con voz fuerte, ¡perdona! Y cuando nosotros escuchamos esa voz fuerte, nosotros podemos ver la gloria. A veces solamente esperamos que Dios sea como una abuelita, ¿no? Una abuelita que llega, mijito, lindito, ¿qué pasó? ¿Por qué estás así? Bonito, chiquito, ¿qué quieres por acá? Pero sabes, si tú quieres ver la gloria de Dios, a veces tienes que esperar que Dios te diga fuertemente lo que quieres que hagas. Pero no nos gusta. No nos gusta que Dios nos diga, deja de pecar. No nos gusta que Dios nos diga, ya cambia. Nos gusta siempre que nos digan, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar esto, Dios te va a dar este otro, Dios te va a...
Pero aquí Dios, Jesús, con voz fuerte le dijo: niña, levántate. Y quizás a ti también te dice lo mismo. Levántate. Deja de estar haciendo lo mismo que hacías antes. Ya basta de llorar. Ya basta de dudar. Ya basta de vivir a medias. ¿Quieres que Dios te levante? Apréndele a oír, porque a veces su palabra es fuerte y no nos gusta. Nosotros tenemos que entender que muchas veces nuestros sueños están dormidos, nuestros proyectos están dormidos, no están muertos. Nuestras relaciones están dormidas, no están muertas. Las cosas que queremos no están muertas, están dormidas. Pero ¿sabes qué necesitas hacer para que se levanten? Escuchar la voz fuerte de Dios que te dice: ya basta. Cree. Y ustedes pueden poner la palabra que quieran de lo que Dios les ha hablado durante todo este tiempo.